Las noticias de hoy en Estados Unidos. The New York Times, Biden escoge su equipo de gobierno con la mira puesta en fortificar las alianzas mundiales. Se propone revertir lo que consideró el aislacionismo en la era Trump y no repetir los errores que se cometieron en la era de Obama, donde él fue vicepresidente. Y aquí está la fotografía, en una escenografía muy bien dispuesta, donde tenemos a los principales nominados, ya designados en la mañana de hoy: Anthony Blinken, el secretario de Estado; Jake Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional; Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional en Homeland Security; Avril Haines, directora de Inteligencia Nacional; John Kerry, el enviado especial para el tema climático; Linda Thomas Winfield, la embajadora en Naciones Unidas. El Washington Post, por su parte: la transición avanza cuando, disculpen, ya caen todos los obstáculos que se habían planteado previamente. Tenemos el perfil de los nominados, los designados. Estados Unidos está de vuelta, listo para liderar al mundo. America is back es su consigna. Y sentarse en la cabecera de la mesa de nuevo, dijo el presidente electo. Su gobierno confrontará a los adversarios y no rechazará a los aliados. Esto en referencia a las críticas hacia el gobierno de Trump, quien abogó por una política más nacionalista, tal y como refleja su conocido mantra: Estados Unidos primero. El mandatario en funciones, Donald Trump, atacó a la OTAN, de la que consideró retirar a Estados Unidos, a Naciones Unidas, el Tratado de París, del cual se desvinculó, la Organización Mundial de la Salud. Y dice Biden, quien ya ha conversado con al menos 20 líderes mundiales, Estados Unidos reafirma su rol histórico como líder global en el Pacífico, al igual que en el Atlántico y en todo el mundo. Eso dijo ayer Biden al presentar a estas personas que ha designado para comenzar su gobierno. Una característica importante, disculpen, a diferencia del gabinete del señor Trump, que tenía una notoria, abrumadora mayoría de hombres blancos, aquí hay una presencia importante de mujeres y hay mezcla de razas, inclusive hay un cubano, Mallorca, en un puesto importante. Mientras Biden estaba en esto y se convertía en la noticia fundamental del día, el presidente Trump apareció en la sala de prensa de la Casa Blanca y habló menos de un minuto. Leo esta reseña de La Voz de América. El presidente, que no responde a preguntas de periodistas desde hace semanas, habló durante menos de un minuto desde la sala de prensa de la Casa Blanca. No hizo mención ni a la crisis sanitaria ni a la transición de gobierno. ¿Para qué habló? Pues para celebrar que el índice bursátil Dow Jones había superado la cifra sagrada de los 30,000 puntos a lo largo de la jornada. Una cotización histórica que indica un cierto optimismo entre los inversores, a pesar de la difícil situación que vive el país en estos días debido a la pandemia y a la incertidumbre durante las pasadas elecciones. Trump dijo: el mercado de valores acaba de superar los 30,000. Nunca había sido superado ese número. Esa es una cifra sagrada, 30,000. Nadie pensó que llegaría a verlo. Trump, que no aceptó preguntas y se marchó tras hablar poco menos de un minuto, rememoró que a lo largo de los 4 años de su presidencia se rompieron récords bursátiles en otras 47 ocasiones y quiso agradecer a su administración el haber trabajado tan duro.
Quiero felicitar a todo el mundo en este país porque no hay nadie como ustedes. Eso dijo el presidente en funciones en un tono tan sobrio como sombrío. Muchas gracias a todos. Evitó pronunciarse sobre dos de los principales asuntos que acaparan portadas en Estados Unidos: el repunte del COVID y la transición de gobierno. El país ya registra más de 12.481.115 contagios y 258.665 muertes a causa de la pandemia, según la Universidad Johns Hopkins. En los últimos días, numerosos hospitales han alertado de que están alcanzando su máxima capacidad y algunos hospitales han endurecido nuevamente las restricciones. Los expertos alertan que la situación podría empeorar aún más debido a la llegada del frío y a la celebración del Día de Gracias. Leo por acá. Más tarde, el mandatario y la primera dama, Melania Trump, presidieron en los jardines de la Casa Blanca la ceremonia del perdón presidencial del pavo, que se celebra todos los años con motivo de la celebración del Día de Acción de Gracias. En esta ocasión, el mandatario perdonó un pavo blanco de nombre Corn. Pensilvania certifica el resultado electoral a favor de Joe Biden, según el gobernador del estado, Tom Wolf. Se certifica pues que el resultado era a favor de Joe Biden y Kamala Harris. Y Mike Pompeo, secretario de Estado, anuncia el comienzo del proceso de transición, el mismo que había dicho que la transición pacífica vendría al final del segundo gobierno de Donald Trump. Hablando del perdón, no precisamente para el pavo, según la Deutsche Welle, Trump planea indultar a Michael Flynn. El ex asesor de Seguridad Nacional se declaró culpable de mentirle al FBI sobre la intromisión rusa en los comicios del 2016. El presidente Trump tiene pensado indultar a su ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn. Tanto Axios como The New York Times citaron fuentes no identificadas que aseguraron que Trump planea indultar a Flynn en el grupo de indultados que anunciará en los últimos días de su presidencia. Las conversaciones secretas de Flynn con el embajador ruso en Washington en diciembre del 2016, antes de la toma de posesión de Trump, fueron la piedra angular de la extensa investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses que llevaron al republicano a la Casa Blanca. Esas son pues las noticias fundamentales para el día de hoy. Otro comentario que es bueno destacar con relación a los designados por Joe Biden es que son todos gente con mucha experiencia, gente que ya ha trabajado antes en estos campos, sobre todo los diplomáticos, en donde les han designado. El reloj indica que en este momento ya son las 7:16 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Tengo la primera página del diario El Universal de Caracas. El Universal. Menores venezolanos deportados regresaron a Trinidad y Tobago. Entre este grupo de menores de edad se encuentra una niña de apenas 4 meses de nacida y hay niños de 2 y 4 años. El medio caribeño TNT Newsday publicó un video en su perfil de Twitter donde se ve a los venezolanos, entre ellos los 16 menores, al momento de regresar a tierra firme en Trinidad y Tobago, luego de su retorno ordenado por un juzgado tras haber sido deportados por las autoridades. Se informó que entre este grupo de menores de edad se encuentra una niña de apenas 4 meses de nacida. También hay 2 niños de 2 y 4 años. El mayor de ellos tiene apenas 12 años de edad. El cardenal Porras dice que le preocupa la situación de los migrantes. El administrador de la Arquidiócesis de Caracas, el cardenal Baltasar Porras,
expresó su preocupación por los migrantes venezolanos. El cardenal afirma que actualmente existen muchos casos donde las personas migrantes son estafadas. Se llevan a los jóvenes para venderlos como mercancía en las islas del Caribe. También desde aquí tenemos que hacer algo porque este es un problema bastante complejo y no podemos hacernos de la vista gorda. El INAC confirmó la reactivación de vuelos hacia la isla de Margarita. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil informó sobre la reactivación de operaciones desde el 30 de noviembre hasta el 6 de diciembre en las rutas señaladas en su comunicado. Entre ellas están Margarita, Maracaibo y Valencia. Asimismo, aseguró que las aerolíneas deberán manejar todos los protocolos de bioseguridad y dependerá de cada una de ellas reactivar sus operaciones. La medida coincide con la flexibilización de la cuarentena en el mes de diciembre. Destruyen narcocampamento en la frontera. La ONA anunció la incautación de más de 3.000 kilos de clorhidrato de cocaína y la destrucción de 10 laboratorios para el procesamiento de drogas en la frontera colombo-venezolana. Esto ocurrió en el estado Zulia. Y citan acá lo que habíamos comentado: Pensilvania certifica la victoria de Joe Biden en la elección de Estados Unidos. Eso en la primera página del diario El Universal, donde está retratada la atleta venezolana Yulimar Rojas. Ella también está retratada en la primera página del Nacional. Yulimar Rojas, plusmarquista mundial de triple salto en pista cubierta, fue seleccionada entre las finalistas para recibir el trofeo a la mejor atleta del año que World Athletics otorgará el 5 de diciembre. Está entre las 5 mejores atletas del mundo. Ahora, ¿cuál es el gran titular para el Nacional en el día de hoy? Solo en Haití y Yemen se respeta más la propiedad que en Venezuela. Este según el Índice Internacional de Derechos 2020. El estudio fue elaborado por la Property Rights Alliance, organización de la que forma parte el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad. Se dice Libertad. Sitúa a Venezuela en el puesto 127 entre 129 naciones analizadas. El entorno legal y político fue el componente en el que el país resultó peor evaluado por los constantes ataques contra la libertad económica, la libre empresa y la propiedad privada como política de Estado. A escala mundial, Finlandia conservó el primer puesto, mientras que regionalmente Chile es el país de Latinoamérica con la mejor situación. También tenemos que las ventas navideñas pueden marcar la diferencia entre sobrevivir o cerrar. Felipe Capozzolo, presidente de Concecomercio, afirma que la respuesta a las ofertas por el Black Friday fue buena. Somos consumidores y aspiracionales y las ventas de diciembre pueden significar un respiro para los empresarios y marcar la diferencia entre abrir sus empresas el próximo año o cerrarlas definitivamente. Explicó que entre el 20 y el 30% del sector se debate entre bajar las Santa Marías, cambiar de ramo o informalizarse. No vamos a modificar ya la tendencia del año, que es negativa, pero es muy importante que se pueda vender, dijo textualmente Felipe Capozzolo. Cada día es más común cocinar con leña. Barinas, Ciudad Bolívar y Por la Mar son algunas de las ciudades donde la falta de un servicio de gas continuo ha llevado a buscar alternativas para preparar los alimentos como la leña o el carbón, según un estudio del Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos. Dice Juan Guaidó: las autoridades de Trinidad y Tobago deben responder. Durante su intervención en la sesión de la Asamblea Nacional del día de ayer, el presidente del Poder Legislativo rechazó que el gobierno de Trinidad haya tomado la decisión de deportar a 16 menores a pesar de que un juez se lo había prohibido. Con relación al tema de los menores, tengo acá la información de la agencia Reuters desde Caracas y Puerto España. Al menos 29 venezolanos, 16 de ellos menores de edad, retornaron a Trinidad y Tobago el martes tras ser deportados de la isla y pasar horas en alta mar sin que se conociera su paradero, según dijeron los familiares.
El caso de los menores reavivó las críticas sobre las condiciones de los migrantes venezolanos en la isla caribeña. El grupo fue deportado en 2 lanchas el domingo al mediodía por las autoridades de Trinidad, pero a la medianoche del domingo, un juez de la Corte Suprema Trinitaria ordenó su retorno a la isla, tras lo cual pasaron horas antes de que se supiera de su regreso. Yesenia González, activista de la comunidad venezolana en la isla, confirmó la llegada de los deportados a una playa trinitaria. A los niños les deben atender urgentemente los médicos, necesitan atención porque están mal. Estuvieron sin comida en alta mar, dijo Yesenia. Félix Marcano, otro migrante venezolano en Trinidad, cuya esposa Nelisbeth Contreras y 2 niños con problemas del corazón, Alicia de 9 años y Said de 5, estaban en una de las lanchas y habían llegado a la isla 2 días y medio antes del intento de deportación del domingo. Dice Marcano, ellos están prácticamente deshidratados, posiblemente con mucha hambre. ¿Dónde iban a conseguir comida en el mar? Familiares consultados por Reuters coincidieron en indicar que los deportados permanecieron más de 24 horas en una zona indígena del estado venezolano de Delta Macuro, conocida como La Barra. Desde Trinidad, los familiares recolectaron dinero para enviar otro bote con gasolina que permitiera el retorno del grupo a la isla. En Puerto España, el ministro de Seguridad Nacional, Stuart John, dijo que un grupo de venezolanos ilegales detenidos por la policía fueron entregados a la Guardia Costera y deportados el fin de semana. Esto fue antes de que el juez revirtiera esta decisión. El reloj indica en este momento 7:24 de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 25 de noviembre. Vamos a comenzar en Nueva York con el economista José González. Wall Street toca los 30,000 puntos por primera vez en su historia. ¿Qué implica esto? ¿A qué obedece un repunte tan importante? ¿Y qué podemos esperar de ahora en adelante? Eso lo vamos a tocar con González. De Nueva York vamos a ir a Caracas para conversar con el estadístico Félix Seijas, quien es el director de la encuestadora Delfos. Un sondeo realizado por Delfos entre el 12 y el 16 de noviembre mostró una radiografía sobre cómo está la intención a votar en las parlamentarias del 6 de diciembre y en la consulta del día 12. A las parlamentarias está muy dispuesto a votar el 30,8% de los encuestados. Nadie. A la consulta opositora, 36% está muy dispuesto a participar. No mucho mejor. Y es bueno acotar que por lo general quienes dicen estar dispuestos a votar luego no van. Los índices de participación suelen ser siempre por debajo de lo estimado. De Caracas vamos a ir a Gijón, en España, en Asturias, para conversar con el doctor Daniel López Acuña. España comenzará a vacunar contra el coronavirus en enero. Se han establecido 18 grupos poblacionales en base a 4 criterios según las líneas maestras del plan de vacunación contra el coronavirus. Sabemos España está en una situación complicada en el tema del coronavirus. Y de Gijón subimos en la geografía para llegar a París, donde conversaremos con el periodista Juan Pedro Quiñonero para ocuparnos del caso del expresidente Nicolás Sarkozy. El juicio histórico contra el expresidente de Francia. ¿Cuáles otros presidentes han protagonizado grandes escándalos de corrupción? De París vamos a ir a La Habana, donde conversaremos con el economista Ricardo Torres, profesor en la Universidad de La Habana. Western Union cerró en Cuba, forzada por las presiones de la administración de Donald Trump, privando así a miles de cubanos de recibir remesas de sus familiares en Estados Unidos. Los cubanos están buscando nuevas opciones para que continúen fluyendo las remesas de Estados Unidos a Cuba, mediante criptomonedas o tarjetas de débito. Recordemos que la situación en Cuba es precaria y viven fundamentalmente de esas remesas que vienen
de Estados Unidos. Y vamos a cerrar con David Gómez Gamboa, abogado, director de Aula Abierta, profesor en la Universidad del Zulia, a propósito de este informe, del cual él es uno de los autores. Venezuela reprueba el Índice de Libertad Académica 2020. Al menos 341 ataques a comunidades de educación superior se registraron en 58 países del mundo entre el 1 de septiembre del 2019 y el 31 de agosto del 2020. 7 de estos hechos ocurrieron en Venezuela, según el informe de la red internacional Scholars at Risk, las academias en riesgo. Esa nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 25 de noviembre. Son ya las 7:28 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. El editorial del País de Madrid hoy viene con el título Cambio Esperanzador, y hablan acá de la designación del gabinete con el que abrirá la administración Biden. La transición en Estados Unidos muestra el vigor de la democracia en la potencia americana y prometedores primeros pasos de Joe Biden. El primer párrafo me resulta interesante. A pesar de haber vivido una de las elecciones presidenciales más convulsas de los últimos tiempos, la democracia estadounidense ha demostrado durante estos 23 días, una vez más, su solidez y resiliencia ante unas circunstancias marcadas no solo por lo ajustado del resultado, sino sobre todo por las inauditas y reiteradas acusaciones de fraude sobre el proceso lanzadas por el presidente en ejercicio y por su actitud hostil y obstruccionista. Sin embargo, la democracia ha prevalecido y pues un nuevo periodo va por delante. Dice el editorial del País, los primeros pasos de Biden son prometedores, con un retorno a la mesura, visto en su tono conciliador ante la victoria y la necesidad de unión ante la pandemia, y a la profesionalidad institucional. Así lo demuestra la calidad y el simbolismo de los primeros nombramientos de la que será su administración. Biden va a gobernar rodeado de figuras de gran solidez. Veremos qué ocurre ya en el 2021, porque el 2020 está por terminar.